Muy buenas tardes amigos, ¿cómo están? Espero que bien. Bueno, en la entrevista de hoy vamos a tener a Francisco Frugoni. Francisco Frugoni es uno de los jóvenes luthier argentinos de la camada que apareció a partir de 2010, 2009-2010, por ahí. Empezaron a aparecer toda una camada de nuevos luthier que nacieron con el acceso a la información de Internet, podríamos decir. Luthiers curiosos que investigan, que se preocupan por investigar ciertos periodos, que se especializan en cierto tipo de instrumentos, cosa que antes era un poquito más raro de ver. Antes un luthier era como un poquito más general, a pesar de que siempre hubo especializaciones. Eh, y a partir del 2010 más o menos, o 2005, bueno, cuando empezó a hacerse más popular el tema de tener una banda ancha, un acceso a internet más fácil, eh, apareció todos estos luthiers, gente interesada en replicar épocas particulares de la guitarra, y gente muy estudiosa, gente que se preocupó por estudiar hasta el mínimo detalle, de investigar materiales, tratar de replicar cosas que las mismas empresas no pueden replicar hoy en día debido a la masividad. Lo que tiene de bueno un luthier que replica, entre comillas, algo vintage, es el hecho de que él puede hacerlo tal cual era, porque no, él puede conseguir la madera exacta, que quizá una empresa no puede conseguirla en cantidad para hacer una tirada grande. Un luthier puede hacer muy pocos instrumentos muy específicos, porque puede conseguir, por ejemplo, Brazilian Rosewood. Se consigue el Brazilian en pequeñas cantidades, no se consigue de manera masiva. Lo mismo pasa con ciertos ash, que hoy en día es muy difícil de conseguir, el buen ash. Bueno, hay un montón de cosas así que tienen que ver con eso, los tipos de pickups, el trabajo de relicado. Bueno, y lo que tiene Francisco Frugoni en particular, yo lo conozco desde que comenzó con el tema de la luthiería. Francisco es un estudioso absoluto de los detalles. Él es amante de las guitarras vintage y se pasó gran parte de su vida estudiando los detalles. Detalles que a algunas personas les parecen mínimos, pero el tipo sabe dónde va la curvita, qué color va acá, qué tipo de tornillo, por qué tenía el plástico así, una guitarra vintage, por qué se rompe en tal lado y no de tal otro. Bueno, todas esas cosas. Entonces vamos a tratar de hablar con Fran, que nos cuente un poco de su trabajo, por qué hace las cosas que hace, y después vamos a hablar de algunas cosas también más interesantes, y algunas novedades. Voy a esperar a ver que Fran se una. Cuando lo tenga por acá, todavía no lo tengo a Fran, debe estar haciéndose un té con leche en la casa. Fran, cuando aparezcas, mandame un aviso de que estás, así te subo. Bueno, a los que preguntan cuál es el tema, es una entrevista al luthier argentino Francisco Frugoni, que es especialista en réplicas de guitarras Fender e incluso Gibson vintage, hasta el mínimo detalle. El tipo es muy perfeccionista y sus instrumentos son muy valorados a nivel mundial. Acá lo tengo a Fran, ya lo voy a sumar. Querido Fran, ¿cómo estás? Buenas, ¿cómo andás? Muy bien, ¿cómo andás vos? Bien, ¿y vos? ¿Estás ¿Para con qué no voy a hablar? peinado la cacheta hasta hoy? Peinado para el costado. Me acabo de bañar porque estuve todo el día en el taller, así que bueno, ahí está. Así, Este, sí, ¿cómo va? está bien. Muy bien. ¿Cómo andás, Bueno, Fran? Qué gusto bien, verte, bien, qué gusto bien. hablar con vos. Siempre, un placer. Bueno, no sé si contaste un poquito escuchaste lo que estaba contando al principio, Acabo de pero entrar recién. Por ah, algo bueno, estuvo... le estaba contando a la gente que cuando empezó a ser más fácil el acceso a internet, apareció toda una camada de nuevos luthiers, de los cuales yo creo que te incluyo, que se empezaron a especializar en ciertos periodos particulares, debido a que se empezó a conseguir muchísima más información precisa y certera sobre ciertos instrumentos, Ujú. y que vos te especializaste o sos fanático o te apasiona cierto periodo
de las marcas tradicionales, tanto Gibson como Fender. He visto instrumentos tuyos, digamos, que replican inclusive Gibsons antiguas al detalle, que analizaste los plásticos, las pinturas, los rebajes, los tornillitos, bueno, inclusive en un momento habías decidido hasta replicar los defectos de las guitarras originales. Eh, y bueno, me gustaría que nos cuentes cómo te nace esa pasión específica por ese periodo de los instrumentos. Mirá, lo primero que está bueno como charlar es la cuestión de que, digamos, hace 20, 30 años, los instrumentos, los que hoy consideramos vintage, lo que llamamos instrumentos vintage, no eran tal cosa. Es decir, fue el gran periodo en donde los instrumentos de los 50 y de los 60 no tenían ningún valor agregado que no tuviera. De hecho, la gente quería innovación, fue ahí donde aparecieron, digamos, un montón eh, de cambios en la guitarra, tales como el Toy Rose, tales como, digamos, un montón bueno, las cejillas, digamos, con traba y un montón de combinaciones raras porque la gente no buscaba eso, había pasado de moda, viste que siempre, al igual que en la música, siempre los periodos, está el periodo actual, el periodo que le sigue niega el periodo anterior Claro, y el periodo que le sigue, o sea, el tercero es el que reivindica el anterior, es decir, recién ahora estamos haciendo, volviendo a los 80s y a los 90 a nivel música. Entonces todo el periodo 70s, 80s, 90s en la guitarra como que en algún punto ninguneó o no quería el guitarrista promedio, ¿no? Nada que ver con los instrumentos de los 50 y los 60. Después, a partir de los 2000 y con, bueno, con todo lo que generó, digamos, no sé en qué año fue exactamente, si vos te acordarás, pero cuando arrancó Cuneto a hacer los primeros Relics, Cuneto a partir de los principios de los 90, principios de los 92, 90, 93. sí, Claro. 94, 95. En realidad Cuneto, perdón, ahí tengo una pausa. No sé si fue Cuneto específicamente, pero todo esto nace, creo, no sé si fue en el 88, que fue lo primero, cuando había una gira de los Rolling Stones, ahí Los Richards, nace. sí, Y Keith Richard sí. no quería usar guitarras que parezcan nuevas. Entonces le pide a Fender que le cascotee las guitarras, que fue el Sí. primero que se le ocurrió eso, y De ahí hecho, esa arranca la guitarra, cuestión. esas dos guitarras estuvieron, no la de Richards precisamente, pero los dos primeros prototipos de guitarras Relic estuvieron a la venta hace poquito en Reverb. Mira vos. Eh, y se puede ver también la evolución de, si se quiere llamar arte de añejar un instrumento, porque no tienen nada que ver con la calidad de los Relics que hacen hoy. Eh, digamos, estaban innovando, estaban probando, al igual que hace Claro, cualquiera que se dedica a esto, y al principio, digamos, uno no sabe bien lo que está haciendo, no sale como uno quisiera que salga, y de hecho las primeras, las mejores cosas, quiero decir, salen mucho por prueba y error, hasta que por algo que no tenía que pasar sucedió justamente lo que vos querías, y bueno, y te quedás con esa técnica, con esa manera de hacer algo, y de ahí en adelante la seguís usando. Este, pero bueno, lo que, volviendo un poco al tema anterior, después de este boom que empezó a haber, digamos, de volver a lo clásico, a lo tradicional, a los primeros modelos, a los que no tienen ninguna mejora, a los que no tienen ningún tipo de condimento, y a la vez que a su vez tienen fallas, como decías vos recién, claro. eh, que viene por una cuestión más naif de a la hora de construir. Ellos no estaban pensando, estamos haciendo obras de arte que dentro de 60 años van a valer 30.000, 40.000 dólares. Estaban haciendo guitarras para subsistir. Con lo cual había un montón y no eran gente, digamos, no eran luthiers. Sí, Era no, eran gente, fábricas. eran fábricas Fender y fue una fábrica desde el día uno, por eso. totalmente. Y no había tal cosa como, bueno, lo que hoy vos decís, no, bueno, cuando hablabas de los tornillos o las partes inconseguibles, eso tiene que ver con una enfermedad nuestra, bueno, mía muy arraigada, de otra gente también, de buscar lo original, que en realidad no afecta en absoluto su funcionamiento. Bien, es decir, que vos pongas eh, un pickguard, por ejemplo, que en vez de plástico sea celuloide,
Sí, la guitarra va a quedar mucho más linda, se va a parecer mucho más a las viejas, se va a parecer eh, a lo que uno está acostumbrado a ver, a lo que uno anhela y a lo que uno siempre busca. Pero la realidad es que el instrumento no va a sonar precisamente mejor. Sí puede pasar tal vez con digamos, como lo nombrabas vos recién con el tema del Brazilian Rosewood, que ahí sí ya hay un Claro. cambio real de, digamos, de sonoridad, de tacto también. Eh, Ahí, eso, perdóname, te voy a hacer una pausa acá, porque eso me lleva, voy a saltar, porque tampoco me quiero meter con el tema de hablar de historia y eso, porque la gente se aburre y es fácil de conseguir en internet. Sí, me interesa basarme y exprimir tu experiencia. Y la pregunta que te voy a hacer tiene que ver con el hecho de la educación de la gente con respecto al sonido de las guitarras. mm, Por ejemplo, vos que sos luthier, vos que recibís pedidos de instrumentos, eh, hay mucha gente que sabe lo que quiere porque lo experimentó. Y hay mucha gente que no sabe lo que quiere, pero lo pide porque es políticamente correcto o lo leyó en algún lado. Que la guitarra tiene que tener tal madera mm. y tiene que tener tal característica porque lo leyó en algún lado, pero nunca lo experimentó realmente. Sí, a ver, en Eh, algún punto te da la garantía de que si todos lo quieren por algo es. Es decir, eso creo que también debe pasar mucho en otros rubros, en donde, viste, qué sé yo, si todos quieren tal cosa, bueno, tan malo no debe ser. Entonces me voy por la segura. Pero la claro, realidad es que mucha gente que encarga una guitarra o que va a comprar su primera guitarra o su tercera o cuarta guitarra, te dicen, bueno, sí quiero Brazilian porque sé que es la que tiene, pero la gran mayoría nunca tocó una guitarra con diapasón de Brasil. Y no va a ser consciente de las diferencias que haya, si es que las hay, o si es que si tiene, digamos, el oído como para distinguirlo, se va a dar cuenta recién cuando tenga su instrumento terminado. Porque ni siquiera yo mostrarle una guitarra que ya terminé con Brazilian le va a dar ninguna garantía, porque yo esa misma guitarra no tengo un mango igual, pero con Indian Rosewood, por ejemplo. claro. ¿Me Sí, entendés? sí, sí, Entonces, sí. eh, quiero decir, también eh, hay mucha, eh, ¿cómo decirlo? Hay muchas cuestiones que uno asume que las tiene recontra archi mega incorporadas y que las va a escuchar, y a la hora de los bifes, los famosos blind tests, que cuando todo el mundo habla, y a la hora digamos, de votar, nadie se anima, por miedo al Claro. ridículo. Y me ha pasado en vivo. Yo siempre jodo con una anécdota de venir con un amigo acá al estudio y de que haya terminado, no sé, había como 7 estratos y una tele. Y hacer el juego de, bueno, yo me tapo los ojos, vos tocás y yo te digo cuál estrato es. La primera la emboqué, la segunda la emboqué, la tercera la emboqué, particularmente cuál era. A la quinta dije, esta es la estrato tal. Y no la era. Yo segurísimo Claro. que era esa. Y no lo era. Entonces, eh, digo, es muy fácil eh, hablar y es muy difícil demostrar. No sé cómo Claro. decirlo. Entonces, yo creo que en las guitarras hay mucho de mística, hay mucho digamos, de querer algo súper tradicional, de querer algo mítico, pero después las diferencias a veces las escuchás, a veces no, y no todo el mundo puede realmente escucharlas. Yo me incluyo que hay días que no escucho nada y hay días que escucho todo, entonces, Con respecto a la preparación de la gente, yo, bueno, estoy al tanto que tus instrumentos, digamos, se venden inclusive en Estados Unidos o en otros países, ¿no? ¿Vos notás una diferencia de preparación de los clientes extranjeros a los clientes locales? ¿Es más o menos lo mismo en todos lados? ¿El acceso a la información o el acceso a poder tocar instrumentos vintage y aprender cómo suena? Por ejemplo, acá los dos somos amigos de Rafa Nasta, que andaba por ahí viendo esta transmisión, y hemos tocado muchos instrumentos vintage que tienen en la casa, los hemos analizado, hemos comparado. Entonces, uno tiene como una especie de entrenamiento con respecto a eso. Pero hay mucha gente que nunca vio pasar un instrumento vintage ni de lejos. sí. Entonces, ¿cómo puede comparar si realmente lo que está pidiendo está bien? Si es solamente una especie de pedir por catálogo porque alguien me lo contó. ¿Y eso sucede en todos los países? Sí, siempre está esa creencia
por ser de Estados Unidos o Europa o lo que fuera, la gente sabe más o todo es mejor y lejos de la realidad. Digamos, la gente más nerd y conocedora de guitarras que conozco, de los top 20, 15 están acá en Argentina. Entonces, digo, no tiene que ver de dónde uno es, porque la información es, como decís vos, para todos la misma. Sí, tal vez la diferencia sea que vos en Estados Unidos podés irte a un Normans, o podés irte a un Emerald City, o podés irte a un World Grace, o podés irte a un lo que fuere y probar, no sé, 20, 30 instrumentos vintage, que acá, digamos, son mucho menor la cantidad de instrumentos que hay. Pero me ha pasado de clientes de acá que la tienen súper, súper clara, mucho más que gente de afuera. Me ha pasado también de gente de afuera que me encargue sin haber probado en su vida una guitarra con las especificaciones vintage. Pero por suerte, digo, lo que a mí hoy me pone contento es que los dos tipos de clientes me siguen encargando. Pues Claro. digo, si solo me encargara, digamos, uno de los dos, bueno, supondría que algo mal estoy haciendo o algo peor de lo que ya mal estoy haciendo. Claro. Pero por ejemplo, ahora estoy trabajando mucho, conocés, bueno, la casa de música Walt Grace, Sí. bueno, que está en Miami, y yo estoy fabricándoles las guitarras marca Walt Grace a ellos. Eh, el, digamos, el dueño es un absoluto crack de saber de historia, de instrumentos, tiene dos o tres Les Paul 59 para que te des una idea en cuanto a lo que sabe, a lo que tiene, y aún así, cada vez que le llevo una guitarra se sigue sorprendiendo. Entonces eso a mí digamos, me pone contento en cuanto a que alguien que tenga tan alta la expectativa, tan alto el estándar, aún así le guste y me sigan encargando. Lo mismo me pasó, ahora me encargaron los de Historic Makeovers, Ah, mira. un par de instrumentos también. Entonces, eso por un lado me deja muy contento y también me deja muy contento, como decías vos recién, gente que tal vez no tuvo o no tocó algún instrumento vintage, pero que sí tiene ganas de tener algo muy parecido o a lo más que se pueda acercar y que ellas vengan a mí y confíen este, el hacerse un instrumento conmigo. Porque sí la diferencia tal vez para, en términos generales, para un argentino en general, el valor de una guitarra representa mucho más que para alguien de afuera, por una cuestión meramente cambiaria. Entonces, implica que hay mucha más confianza depositada en vos por lo que le costó a esa persona lograr encargar tu instrumento, lo cual me Claro. da más responsabilidad. Vos cuando comparás un instrumento, vos suponer, vos tenés, yo calculo que habrás podido comparar instrumentos vintage reales con instrumentos que haces vos. Vos cuando comparás, ¿tuviste la oportunidad de comparar, por ejemplo, una Strato de los 60 con una de las tuyas lado a lado? Sí, yo tuve, bueno, ahora vendí varias, pero tuve 5 o 6 veces que en parte las compré, digamos, también para tener la referencia siempre encima, siempre al lado Claro, y que la comparación sea real y no sea con lo que me acuerdo claro. y tratar de no engañarme con lo que me acuerdo, sino así, bueno, mano a mano, están acá. Ok, o sea, entonces Y vos siempre te basaste en tener el original, no siempre, digamos. no, o sea, los primeros 7 años los había tocado, como decías vos, bueno, con Claro. guitarras de Pero a ver, conocidos o haberlas probado en casas de música, pero no había tenido mías. Después, por suerte, se me pudo ir dando de ir consiguiendo para mí, pero hasta antes es como decís vos, con lo que me acordaba. Y también depende mucho de la guitarra. Hay guitarras vintage que están buenísimas, hay guitarras vintage que no están tan buenas. Lo que pasa es que el margen se achica mucho más. Quiero decir, una guitarra mala de los 50, una Strato mala de los 50 es un 9, sí, ¿entendés? O es un 8, como peor de los casos. Una guitarra mala de hoy es un 2. claro, Entonces se achica mucho el margen y hasta lo peor es muy bueno. Pero no significa que no se puedan hacer 8, 9 y 10 hoy. claro. Eh, Se consiguen maderas, digamos, ok, la madera de los 50 pasaron 70 años,
y probablemente la madera cuando la usaron era una madera que también tenía varios años de estacionamiento. En esa época por ahí no había tanto cabinas de secado y las maderas tendían a ser madera que estaban estacionadas en los aserraderos, qué sé yo. Ponele, Sí. ¿no? Eh, Vos hoy en día podés conseguir o se consiguen maderas con características similares a las de la década de 50 y o 60. Características similares sí, en algunas especies se consigue la madera realmente de esos años, en otras no. Eh, por ejemplo, como hablábamos recién del Brazilian, el Brazilian que yo tengo y que consigo hoy es realmente viejo porque es madera que no salió de un árbol hace 2 años, sino que Claro, estuvo en una puerta en una casa de campo durante 50 años claro, sin nadie saber qué es lo que era. Pero con otras maderas, como por ejemplo el Swan Patch y el Alder, eh, es muy difícil encontrarte con piezas que realmente sean de esa época, que estén cortadas desde esa época. ¿Bien? Y en general, los árboles que se cortaban en esa época eran árboles mucho más grandes, no de tamaño, sino de edad. claro. Con lo cual, hoy hay, como se globalizó y se industrializó todo mucho, los árboles que se reforestan para volver a usarse, se talan mucho más chicos y el crecimiento es mucho más rápido. Eso lo puedes ver en los anillos, viste, de crecimiento en un árbol viejo, están Claro. muy juntos y en un árbol, digamos, joven y de crecimiento rápido están mucho más separados. Eh, por ejemplo, bueno, en varias maderas que tengo, eh, el proceso, que es el, bueno, eso ya lo conoce todo el mundo, ¿no? Pero un proceso que ayuda a simular un poco el paso del tiempo es el torrificado o el temperado, que en realidad más que el color, que es lo que uno ve a simple vista cuando Claro. lo ve como quemado, que a mí particularmente estéticamente no me gusta, eh, Perdón. lo que eso genera es básicamente cerrar el poro de la madera, que expulse todo su contenido de agua y que no lo vuelva a absorber. Claro, y Por cristaliza un eso, poco todo lo que pasa ahí. Claro. exacto, por eso lo hace más estable y por eso lo hace más liviano, porque tiene menos contenido de agua y porque tiene, al estar el poro cerrado y no absorber, contraerse, expandirse, contraerse, lo mantiene mucho más estable. Hay quienes dicen que es una mejor, eh, hay quienes dicen que no. Yo soy de la, digamos, de la creencia de que no. A mí me gusta el maple normal, digamos, Ujú. el que se llama el hard rock común. No solo por un tema estético, sino porque hay algo en el torrificado que también para mí se pierde. Pero te ahorras de tocar el tensor nunca más en tu vida. Si te vas de Buenos Aires a Salta, no se te van a salir los trastes para afuera, las puntas, porque, ¿me entendés? Sí, sí, sí. Todos problemas que sí tenés con una madera que por más que esté bien secada, no está torrificada. La diferencia entre, o sea, es una pregunta que te lo han hecho 1000 veces, pero yo te lo voy a hacer de una manera súper puntual, de un tema puntual. Eh, la diferencia de calidad de construcción, no de materiales, solamente de la calidad de construcción de un instrumento vintage, de un instrumento actual, lo que vos podés hacer comparado a lo que se hacía en los 50, solamente la calidad de construcción, ¿cómo la ves? ¿Me puedo sacar a mí de la ecuación y poner Sí, a sí, sí, un totalmente, tercero? totalmente. Pues yo no Bueno, estoy hablando de guitarras fabricadas como chorizos en fábricas, sí, sí, sino sí. en algo similar. Por ejemplo, tomemos una empresa más chiquita, que puede ser Sur, Tom Sí, Anderson, puede sí. ser Grosch, puede ser cualquiera de las más chiquitas Ujú, que pueden tener el tamaño que tenía Fender en los 50, que era una pyme Fender en los sí, 50. Ok, sí. entonces, solamente a nivel calidad de construcción, ¿cómo la ves? Eh, para mí lo nuevo es mucho mejor en calidad de construcción. Es más preciso, hay herramientas que son milimétricamente precisas, son automatizadas, con lo cual sale exactamente lo que querés. No existe el cacho de madera arrancado que te generaba el pin router. El pin router era el que hacían, digamos, con lo que hacían los cuerpos y los mangos en los 50 y los 60, que era básicamente un router con una mesa que tiene un Claro, copiador abajo. Eso cuando la fresa tocaba, sobre todo se ve muchos en los estratos de los 50, ¿viste el canalcito para los cables en los sí. estratos? En muchas vas a ver un pedazo arrancado. Y no es que lo levantaban del piso y lo pegaban y quedaba el cacho salido. ¿Entendés? No le daban importancia a esas cosas. Hoy la tecnología es mucho más precisa. Vos a un CNC le podés dar, digamos, diseñar la forma del mango que quieras. Puede ser asimétrico, puede ser cónico, puede ser lo que se te ocurra y el CNC lo va a hacer.
Ahora, al tacto, a la hora de tocarlo y decir, me da ganas de tocar este instrumento y es cómodo y lo que fuere, para mí no van precisamente de la mano la perfección con lo, lo, lo más cómodo y lo más agradable al tacto. Lejos, al revés, te diría. Ujú. Los mangos más, entre comillas, perfectos que vi me parecían totalmente... no me daban ganas de tocarlos y los mangos más imperfectos que vi me daban más ganas de tocarlos. Imperfectos no de mal hechos, sino de no estar hechos digamos, con un CNC. Por eso la única parte que yo, digamos, en los mangos no hago con el CNC más que el corte grueso y demás, es el tema del perfil. Claro, prefiero hacer Porque esa mano. para mí no hay manera de que salga cómodo y que no se sienta genérico si no lo haces a mano. A mano, con escofina, con amoradora, lo que quieras, pero eh, tiene que haber algo ahí de esa terminación que vos decís basta cuando lo vas lijando y no una máquina. Claro, cuando empezaron a algunos luthiers argentinos, yo voy a hablar solamente de acá, empezaron a usar, empezaron a tener la suerte de tener un CNC. Eh, Muchos otros luthiers salieron a criticar, a decir, CNC es frío, la guitarra suena, la mano, ¿viste? Y yo me cagaba de la risa porque decía, la madera no se entera si la cuchilla la está sosteniendo un tipo o la está sosteniendo un brazo robótico. sí, sí, sí. Eh, y muchos de esos luthiers, acá justo entró Nigrelli, hola, Sergio, maestro de los maestros total, El Sergio otro día estuve Nigrelli, ahí con él. Dios de los luthiers. Bueno, y muchos luthiers que criticaban estos sistemas CNC terminaron usándolos, Sí, dándose cuenta sí, pero no lo veo que, como algo negativo. No hay nada, digo, cuántas cosas critiqué que hoy defiendo, cuántas cosas que hoy defiendo, perdón, que hoy critico que defendí, mm, desde los gustos musicales hasta cuestiones personales, lo que fuere. Entonces digo, no tiene nada de malo hace 5 años haber dicho, nunca en mi vida voy a tener un CNC y hoy tenerlo. Digo, claro, claro, tal vez es el hecho de eh, haber tenido más experiencia, más tiempo trabajando de cierta manera, y nosotros somos bichos de costumbre, digamos, si estuviste 30 años laburando de una manera, es más difícil que te cambien el sistema de laburo. claro, ¿Entendés? Entonces un luthier que tal vez con él, no importa, 40, 50, 60 años, que viene laburando de una manera, le va a costar más hacer la transición a decir, bueno, me compro un CNC y arranco a laburar de esa manera. Yo tal vez había claro. estado 4 o 5 años solamente haciendo a mano. Entonces mi experiencia era mucho más, Más limitada, más limitada claro. y tal vez era más amigo de decir, bueno, lo pensaba más como me facilita el trabajo, punto. Y el otro tema álgido que también se ha discutido hasta el cansancio, y que quiero también aprovechar tu experiencia en esto, eh, el tema de las pinturas y la discusión entre el nitro, el poli, se ha hablado enésima vez con respecto a esto, inclusive nosotros lo hemos hablado, pero me gustaría que me hagas un resumen de tu sensación real con respecto a las pinturas y su incidencia. No hablemos de la estética, porque la estética es clara. El nitro tiene una estética que es irrepetible de otra manera. Pero la incidencia tonal, Pero viste que específicamente en eso. vuelve a la imperfección, porque el nitro Claro, nunca va a tener ese brillo espejo que va a tener un poliéster. exacto. Y eso es lo que lo hace atractivo. El arte no es perfecta. Para que mi mujer se va, la saludo. Chao, mi amor. Hasta luego. No, Bueno, perdón, disculpen. no hay ningún problema. Eh, Digo, em, el arte no es perfecta y los instrumentos no son perfectos y para mí todo lo que te lleva a la perfección es aburrido. Entonces por eso uno no lo piensa así conscientemente. Esto es aburrido porque es perfecto. ¿Me entendés? Pero vos escuchas música actual, toda cuantizada. ¿Me entendés? Con el bombo perfectamente clavado en el uno y el redo clavado perfectamente en el 3 el bajo cuantizado con el bombo perfecto, súper, todo autotuneado. Y va a trascender eso igual que el grito de Paul de No Darling, no creo. claro, ¿Entendés? Con lo imperfecto que era. Acá pasa, para mí pasa lo mismo, digo, en dos cosas distintas, el concepto es el mismo. claro.
Pero al final no me dijiste qué pasa con el nitro. ¿Qué pasa con el nitro? El nitro en realidad es una molestia para aplicar. eh, Lleva el triple de laburo que lleva a pintar en poliuretano. Vos en poliuretano pones un sellador poliuretánico, se lija, se da el color, se le dan 2, 3 manos de clear que plancha mucho más, le das un poquito de lija 1000 o 600 y al pulirlo se pule más rápido, no se quema, no se derrite. Y la nitro tenés que, primero, si querés sellar con nitro, tenés que darle una mano, esperar una semana, lijar, darle otra mano, esperar una semana, lijar, se vuelve a rechupar el poro, darle otra Claro. mano, lijar, darle el color, que los colores nitro son mucho más limitados en cuanto a espectro en general que los colores de poliéster y poliuretano y acrílicos. Y después la mano de clear, una vez que terminás la mano 12, porque no son 3 4, son 12 para lograr el mismo espesor final, tenés que dejarla colgada un mes, en verano, 2 en invierno. Qué Entonces, divertido. Claro. quiero decir, para mí lo hago solamente por el resultado estético que da. Y ponerle sonoro, vamos a poner entre comillas, suponiendo que lo pudiéramos diferenciar. Lo hago solamente por un tema de lo que puedo lograr, que es todo el añejado, el craquelado y demás, que con el poliuretano no puedo. Y porque corresponde a la época a los instrumentos que replico. Si no, Claro. técnicamente el poliuretano es muchísimo mejor para aplicar. Mucho más, digamos, optimiza el trabajo. La nitro en ese sentido es una patada en las pelotas. Fender empezó a utilizar Poly a partir del, creo, 68 en la base. Hay una transición en donde, por ejemplo, los mangos empezaron a venir pintados con poli, pero solo el headstock venía pintado con nitro. Sí, porque se derretían los de cal. Sí, Exactamente. Entonces vos sí, vas a sí. ver muchas guitarras de los, digamos, finales, bueno, de los, a ver, de qué año, sí, 60 y pico, finales, donde vos vas a ver que el mango, y principios de los 70, que vas a ver que el mango está, digamos, todo clarito, color, Sí, sí, color la normal. pala, la pala solamente el lado de adelante va a estar toda quemada. Eso es porque durante ese tiempo hubo una transición y en los cuerpos también hubo un periodo de transición donde se mezclaron incluso los dos, no mezclarse entre sí en misma guitarra, pero digo que una guitarra sí y otra no se iban pintando hasta que Claro. se pasó completamente. Eso me lleva a preguntarte, por ejemplo, los 70 fueron una década bastante negra para Polémica, Fender, polémica. polémica, y los 80 Sí, más. sí, bueno, por eso, pero quedémonos hasta el 81, que es más o menos antes que entró, hasta que entró Dan Smith, vamos, Ok, quedémonos ahí atrás. ok. Eh, es una época donde hay grandes guitarras, pero la gran mayoría no lo son, debido a el aumento de producción. CBS empezó a fabricar Sí. muchas más guitarras al mes y Ujú. los operarios tenían cada vez menos tiempo para terminar los cuerpos y los rebajes y las herramientas se empezaban a desgastar y no las cambiaban y bueno, bla, 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 bla. Eh, pero ¿qué pasa? Hay algunos grandes instrumentos en esa época y hay algunos artistas, como por ejemplo Malmsteen, que usaba específicamente guitarras tipo de los 70 y yo he visto que vos has hecho réplicas de las guitarras de Malmsteen. Sí. ¿Cómo, cómo trabajas el tema de la pintura en ese caso? Mira, para, digamos, como para tener un panorama general, como bien decías vos, durante toda la década de los 70 hubo cambios, como por ejemplo en el tema de los rebajes, que cada vez eran más Más toscos, cuadradas. por decirlo de una manera, pero estás hablando de una diferencia de 10 segundos más en la lijadora de banda. Pero esos 10 segundos multiplicado por la cantidad de guitarras que hacían por día Sí. es muchísimo. Entonces, les dejó de importar, digamos, el tema de la suavidad y lo estético del rebaje y pasó a ser una cuestión de, bueno, ya lo tenía, lo seguimos haciendo como nos importe. De hecho, los neck pockets, lo que hablabas vos antes, si vos te fijás, en cualquier 70s entra el mango en cualquier neck pocket de un cuerpo 70. Y siempre, Claro. casi siempre sobra. No pasa así en los 50 y los 60. Vos muchas veces agarrás un mango de los 50 o los 60 y lo querés poner en otro cuerpo y no entra. Puede ser Ahora, por... para darte cuenta de eso, tenés que tener
tenés que haber tenido la guitarra. Sí, Eso yo me es di lo que yo cuenta, te preguntaba al principio. claro, yo me di cuenta, no lo sabía hasta que lo quise hacer, Claro. básicamente. Me di cuenta, che, esta con esta no entra. Pero tuviste que tener dos Fender de los 50 para probarlo, o dos Fender de los 60. Claro, claro. ¿Entendés? Y hay muy poca gente que ni siquiera ha visto en una vidriera una Fender de los 50 o 60 y habla de estos temas como si supiera. Eso es lo que yo te quería decir, que hay mucha desinformación y hay mucho, eh, bueno, típico de estos tiempos, ¿no? La Pero ponele, información, vamos a un hipotético caso de alguien que nunca tocó una, pero se leyó todos los libros y sabe, y capaz esa persona puede saber incluso mucho más que yo. Me ha pasado de discutir con otros nerds de las guitarras y decirme no, porque yo por ejemplo, después del 65, digamos, después una vez que arranca CBS, mi conocimiento empieza a decaer cada vez más. Si me preguntás, che, en el 73, ¿qué pasó? ¿Qué cambió? Bueno, claro. probablemente no lo tenga de memoria. ¿Me entendés? Ahora, si me preguntás en el 58, sí. Y me ha pasado eso, de estar con gente que se leyó absolutamente todo, nerds totales que no han tocado guitarras vintage y que sabían mucho más que yo. Entonces digo, saber es como muy relativo, digamos, ¿quién sabe más? Él tampoco es una competencia, no importa quién sabe No, más. no, pero siempre, a mí me parece que siempre el saber está buenísimo, pero lo tenés que acompañar con un poco de experiencia, aunque sea. Es lo ideal, es como qué sé yo, no sé. Eh, yo te puedo hablar de lo que sé del hombre que fue a la luna, la historia, en qué día fue, cómo se llamaba digamos, los astronautas que fueron, pero yo nunca estuve en la luna. Claro, Yo, pero si vos hubieses estado trabajando para la NASA y hubieses estado en la sala de control, sabrías fehacientemente que fueron a la Luna. Hay un montón sí, de gente que dicen que no fueron. mi Y opinión entonces, tendría, mi opinión tendría claro, validez. El tema es que hoy cualquiera tiene voz y voto, lo cual por un lado es buenísimo, porque genera, digamos, una igualdad de condiciones para todos para que puedan decir lo que sienten, lo que les pasa, expresarse y el tema de las guitarras, dar cátedra, claro. y al mismo tiempo tiene una contracara que es cómo sabes que lo que te está diciendo es verdad. Y eso no, como decíamos antes, no es solo acá, me ha pasado a leer en The Gear Page, me ha pasado a leer en Strat Talk, foros Sí, que sí, vos sí. decís, capaz inconscientemente le das más razón solo porque lo escribió tal tipo y cosas que yo comprobé personalmente que son totalmente falsas. Sí, sí, sí. La información ridícula está en todos lados. Bueno, escúchame. Hay Quiero, terraplanistas, para que te des una sí, idea. quiero Ya cambiar está. el ángulo de la información, por contarle a la gente que yo, bueno, le acabo de encargar una guitarra nueva a Fran y estamos decidiendo algunas cosas y quedamos en que íbamos a terminar de decidirlo ahora en vivo para hacerlo más simpático, digamos. La guitarra va a ser, yo le pregunté a Fran, le digo, ¿qué es lo que mejor te sale? La guitarra icónica de Frugoni. Y vos me dijiste qué. Yo te dije que las clásicas, las que hago siempre, las que más subo, que a la vez son las que más te aburren, lo cual lo entiendo y lo respeto. Entonces, la propuesta mía era, bueno, vamos a hacer algo dentro de lo que mejor sé hacer, pero dándome una vuelta de rosca que visualmente tenga alguna, entre comillas, de vuelta, novedad, porque novedad ya se hizo todo, pero algo que no esté tan visto, o algo que no haga Claro. tanto. Entonces Entonces, habíamos bueno, planteado desde la Gold Leaf hasta un... pero bueno, por eso, primero, quedamos en un estrato tipo 62, porque a mí me gusta mucho el Rosewood, pero tal cual, con 21 trastes. El único, digamos, concesión a la actualidad es que sean trastes más grandes y radio 9.5. que Lo es lo que demás, es lo que hoy piden todos, ¿eh? claro. No, no. Lo demás, un estrato que te podrías comprar en el año 62, 63. Ok, el tema del color. ¿Qué tenés para ofrecerme? Lo bueno es que se puede hacer todo. Eso Lo es que se te genial. ocurra se puede hacer. Está la Squire de Hello Kitty también. No sé si te interesa. Se puede hacer. ¿Cuál? La de Hello Kitty. ¿No la viste nunca? ¿La rosa? Ah, esa sí, hermosa, sí, divina. Bueno, digo, si se hizo eso, se puede hacer todo. Entonces, nada, las opciones eran de ir a algo tradicional como
digamos, un Sunburst, uno de los Custom Colors, que hay, pero no son tantos, y lo que hablábamos un Claro. poco era que están bastante quemados, en el sentido de que ya uno ve una Strato Lake Classic Blue, una Strato Sonic Blue, una Strato Con Green o lo que fuera, y ya la tiene como bastante vista en todos lados. En los últimos 3-4 años pasó lo mismo con el Color Over Color, que Claro. ya prácticamente no hay guitarra que no lo tenga. De hecho, Sí. de las últimas 20 guitarras que me encargaron, creo que 11 eran Color Over Color. Y todas eran Sunburst abajo y Sonic Blue o Siphon Green arriba. Claro. Entonces, nada, buscar una vuelta rosca, algo distinto, algo que no se haga tanto y que lo pueda hacer. Porque hay Bien. cosas que no puedo hacer. Bueno, mostrame. Show me, show me. Bueno, ¿Tenés ahí en la pantalla para mostrar? a ver, vamos a ver si se ve. Ya tengo una guitarra blanca, añejada, ¿cómo se llama? Con cascoteada toda, tremenda. Tengo una Candy Apple Red también a los que dicen. Esas no. A ver, pará, Eh, déjame pensar cómo hacer para poner, a ver si puedo dar vuelta a la cámara. Sí, qué pelotudo, ahí está. esa boca. Perdón. A ver, vamos a hacer una cosa. Vamos a ver esto así. Vamos a poner esto ahí. Y vamos a correr esta luz. Para que no joda. Y vamos a correr esta luz para que no joda. ¿Se ve mejor ahí? Sí, perfecto. Buenísimo. Pasate una película. Dale, si quieren ver. Bueno, a ver. Opciones que se me habían ocurrido. De cosas que ya hice alguna vez. Porque siempre lo primero es experimental en algún punto. Claro. Una era la famosa Gold Leaf, que es son hojitas muy, muy finitas. A ver si se llega a ver ahí. No sé si se puede hacer zoom. Ahí está. Tremendo, sí, sí. Son hojitas que miden micrones de espesor, que se te parten, para que te des una idea, flotan en el aire. Cuando vos las tirás, si se cae una, flotan, de lo livianas que son, porque es oro real lo que se le pega a la guitarra, Claro. básicamente. Es una lámina muy finita y como que se dobla sola y genera toda esta textura que se ve acá, ¿ves? Y después arriba se pinta con laca. Y después arriba se la queda, exactamente. Y eso queda Eso es ahí tremendo. abajo para siempre. Eso me gusta Después, mucho, ¿eh? eso no está nada mal. No está nada mal. Después, otra cosa que se me había ocurrido era alguna combinación de color over color, pero que no sea la típica. Quiero decir, viste que la mayoría, como hablábamos recién, son sunburst sobre otro color. Pero, por ejemplo, acá tenés un... A ver. ¿Ves? Por ejemplo, estas son las Mientras clásicas, las que claro, todos mientras buscas están le cuento a la pidiendo. gente por ahí, perdóname que le hago una aclaración. Dejá esa guitarra que le cuento a la gente. Sí, Fender en los 60 pintaba todas las guitarras Sunburst. Todas las pintaban Sunburst. Y después, cuando la gente pedía colores especiales, lo que hacían era agarrar un cuerpo que ya estaba pintado Sunburst y lo pintaban arriba, blanco, verde, amarillo. Entonces, cuando el color se salía el de arriba, se veía el Sunburst abajo. Eso era normal en la Fender de los 60. Quería aclarar a los chicos para que entiendan qué pasa. sí, ¿No es era cierto normal, eso? pero a la vez sí, era, digamos, lo hacían, es tal cual vos dijiste, pero originales hay mucho menos de las que se cree. Digamos, Todo si es hoy original. O sea, cada vez hay más guitarras vintage, Fran, sí, en el bueno, claro, mundo. claro, por supuesto. Se Pero multiplican, pateas una baldosa, sacas una guitarra. O sea, es tremendo. es tremendo. Pero lo El que nivel de digo es falsificación que hay es tremendo, sí. no, bueno, sí, eso es mención aparte, ¿no? Pero lo que me refiero es, las color over color originales, eh, había, y pasaba eso que vos decías, pintaban de un color Sunburst, había un pedido urgente o que había que sacarle por el motivo que fuera, tenía que salir rápido, entonces Claro, agarraban una y la pintaban encima. No hay tantas como se cree, son muy pocas las originales que hay color over color. Obviamente que hay muchas que los hay, pero todavía no lo saben porque la claro. ven Fiesta Red, pero todavía no está tan gastada como para ver el color de abajo. Pero se puso muy de moda en los últimos, no sé, 3, 4 años, y lo están haciendo todos, desde Fender mismo hasta, bueno, Claro. todo tipo de fabricantes chicos, y ya pasó a ser como una cosa medio estándar. Y lo bueno es que te permite combinaciones
raras. Es decir, no tiene que ser necesariamente un Sunburst abajo y un Sonic Blue arriba. Claro, Podés abajo poner un negro, arriba un blanco, podés poner abajo un Fiesta Red y arriba ponerle un Sherwood Green, lo que se te cante. Entonces todo se multiplica por dos. claro, Pero tremendo. bueno, es para, Pero bueno, no es vamos a hacer para una una guitarra, por estética eso muy particular. yo le digo a la gente que estaba tirando los colores, no voy a hacer una Sonic, ya tuve todas, todos los colores que están nombrando, ya las tuve todas. Lamentablemente para mí, se me terminaron las opciones. Entonces estamos pensando con Fran de hacer algo que sea un poco más original, que no esté tan visto y que sea más único para la guitarra. Por eso estoy viendo qué opciones me está tirando. La Gold Leaf es tremendo. ¿Qué Por otra eso, cosa por se te eso, por eso te ocurre? hablaba de que todo es muy entre comillas lo de original, porque todo lo que te estoy mostrando es una foto de una que ya se hizo, con lo cual nunca Claro, sería sí, la claro, primera, a menos que me digas, che, hagamos esto y no encontremos ninguna, bueno, ahí recién claro. sería original. Después, otra opción que se me ocurre, que es algo que yo vengo ofreciendo hace bastante, es el tema del paisley. Sí, eso me encanta. No sé si conocías la historia original de dónde viene la más famosa, la Telecaster 68, que viene de Sí. un color particular, que eso era un papel de pared. ¿No viste Sí, el el, empapelado, sí, sí. el empapelado del prototipo de casa de Rusia, todo con el papel floreado? Y bueno, eso era un papel que tenía una textura que era de tela, y motivo por el cual lo hicieron no lo sé, lo desconozco, pero bueno, era una tela que la pegaron encima y tenía ese patrón. Claro, Y tenía un solo color originalmente, que era, digamos, el rojo con un poco de naranja y rosa con las florcitas verdes. Después, a partir de que se volvió a poner de moda el paisley, están todas las combinaciones que se te ocurran también. Pues son tres colores dentro del patrón y te puedes combinarlos como quieras. Yo claro. lo que hice fue, como te había contado, compré un pedazo de papel paisley original, el papelado de la tela. Lo que hice fue mandarle a un lugar especial para hacerle un escaneo en súper alta, eh, y logré como generar el patrón vectorizado para, en base a eso, modificar los colores tal como yo necesitara. Y lo que empezó a ofrecer, que eso lo vengo haciendo hace un tiempo, eh, con mucho menos éxito del que esperaba, son los ¿Ah, diferentes sí? patrones de Claro. colores. Que si querés ahora te paso a mostrar para que vos los puedas Dale, ver. mostrame. A ver, vamos a acercar esto así. Espérate. A ver si me deja. Se acercó un poquito ahí, sí. Bueno, Sí, 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 se secó. está el original, que es el que te había mostrado, que es este. Claro. Bien, que si vos lo ves, tiene un rosa, tiene un verde, tiene un naranja, si ponele, vamos a decirle. Después, yo alteré los colores para, por ejemplo, tener esta opción, que es azul con un Claro, sí. celeste, con bordó y con verde oscuro. Después hay uno que es totalmente azul, y en realidad no totalmente azul, sino variaciones dentro del azul. Tardan en abrir porque está súper, son de mucha resolución. Que ves que si vos acercás hasta podés ver ¿ves? ¿Se Claro, llega a ver? la textura de la tela. Exactamente. Y eso, abajo de eso va el papel que era plateado originalmente y que después se puede hacer también, digamos, dorado también se hizo. Claro. ¿Ves? Pero cuanto más acercás, mirá la definición que tiene No, no, es tremendo el escaneo, que es la tela, loco, se ve la tela perfecto. o sea, y mirá hasta dónde se va. Cuestión, bueno, después tenemos, por ejemplo, eh, verde naranja, verde guerra sería, ponele, con un naranja medio bordó, más cachivache, pero sobre gustos no hay nada Totalmente. escrito. Después está el violeta, violeta. Creo que voy sacando porque
que es violeta con amarillo. Y después hay una Ese que- opción que es, que te la propongo si querés, que es abrir el archivo y empezar a mover los colores hasta que vos digas ahora. Right now. Sería como un tutorial de cómo usar muy mal el Photoshop por Francisco Frugoni. Claro. El ¿Qué tipo hace decís? guitarras y encima. Y sí, dale, porque yo tengo en la cabeza, me imagino, quisiera que la guitarra sea como, no sea tan, que tenga esa textura, pero que no sea tan color. ¿Se Ok, entiende? entiendo. A ver si puedo para. Porque ya tengo muchas guitarras faroleras y me van a matar, ¿viste? Si sigo con las guitarras faroleras. Ok, Y esta que me gusta mucho el tema del paisley, porque la hace distinta a la guitarra, pero no sé, el sí. paisley se puede hacer así como más grisáceo o no sé. Sí, a ver, vamos a abrir el archivo original, que es el, digamos, el que usé como archivo maestro para todos. Y en base a eso, si querés, podemos ir modificándolo. ¿Qué opinas? Dale, dale. Bueno, bueno, este es el. ¿Se ve bien o se ve medio nublado, no? Sí, pero ahí A, se ve a- bien. a términos Ahí está bien. instagramísticos va bien. Bueno, este es el original, como se puede ver, con todo el. Tremenda, tremenda la definición de ese archivo. Sí, no, no, Tremendo. no, sí, lo mandé a un escáner que parecía, no sé, era de la NASA, parecía. Este, bueno, y sobre esto, ¿qué se te ocurre? Te escucho. No, podés hacer eso que vaya para el lado de, digamos, sacarle el color, por ejemplo, desaturar. Desaturar. O sea, un modo como si fuera blanco y negro, por ejemplo, Claro, subiéndole el contraste tal vez, un poquito. A ver, vamos a probar. Primero podemos bajar la saturación, como para llegar ahí a un blanco y negro. Sí, se llega a ver algo ahí. Ahí. claro, ¿ves? Ahí va, por ese lado me gusta. Lo que puedo hacer, si querés, para que tengas una referencia, es dibujarle el fondo, en vez del fondo transparente ese con cuadraditos, meterle un fondo gris A ver, para que vos veas. dale. Y después si le puedes dar un poquitito más de contraste al negro. Dale, vamos, primero hacemos el fondo, vamos a elegir el gris, vamos a hacerlo así, a lo, a Este es lo paint, buenísimo. bien, ¿ok? Y ahí sería con el dibujo. Claro, el dibujo, fíjate si lo podés. Está medio sepia ahí, ¿puede ser? Le falta, mira, espera, vamos a darle un poco de. No, perdón. Estoy editando la capa incorrecta. Ahí está. A ver, vamos a probar de darle más contraste, a ver qué pasa. Y bajarle el brillo. Y ahí se empieza a acercar más a lo que vos Claro, querés. ¿ves? Ahí va, ahí va, ahí va. Por ese lado. Ahí, mira, Exacto. te lo pongo ahí para que vos veas el. Sí, acá alguien estaba comentando que ya hay una paisley gris y negro, pero yo no quiero que sea gris y negro, quiero que sea esto como está acá, ¿ves? Que está más desaturado, que tiene dejos medio marfil Claro, y tiene parte, un poco más de ¿entendés? marfil. Sí. Claro, es una cosa media extraña De y hecho, la verdad que mirá, me gusta. mirá la diferencia. Ahí a ahí. Varía bastante también. Incluso Sí, sí, a más oscuro, pero no es gris, sino que es una especie de, como si fuera un negro amarronado muy oscuro, pero claro, tiene calidez, no es frío, no es un color frío. exacto, sí, sí, sí. Que eso obviamente va a Sí, tener una transparencia, porque eso se imprime sobre la hoja de claro, papel. Entonces,
vamos a simular una transparencia que sería más o menos ahí, por ejemplo. Entonces ahí vos podés ver bastante preciso. Claro. Sí, después, digamos, lo vamos a ajustar bien al detalle, pero salva Sí, esto si también podés. podés venir cuando quieras y lo Sí, sí, hacemos sí. Voy a ir a en tu casa y lo persona vamos a hacer porque, ahí, claro. Ahora inclusive, bueno, los monitores y las cámaras no nos dejan ver los colores correctos, pero por supuesto. No, va por este esto es lado. solo una referencia como para que vos veas, digamos, el patrón, más o menos. Claro. Sí, me parece que podemos ir por ese lado, ¿eh? Y eso también se aplicaría en el pickguard, digamos. Claro, eso se le hace el mismo tratamiento al pickguard y se relaquea. Y lo que sucede tanto en los pickguards como en las playlists originales es que eventualmente con el uso ese papel va a empezar a saltar, porque no deja de ser un papel pegado. Claro, Entonces, si vos ves las viejas, se empieza a descascarar en las puntas, que es donde tiene el corte del papel y arranca la madera. claro. Lo Y, mismo pasa con el pickguard, a más uso, más se va a y en el pickguard, ¿no se puede hacer, por ejemplo, un pickguard transparente y ponerlo al lado de abajo? hacerlo del lado abajo, sí, también O es sea, una en vez de posibilidad. poner el papel adelante y Sí, la queda sí, arriba del sí, sí, pickguard. sí. El tema es ver cómo pegarlo y sin que se vea el pegamento. Tendría que ver si puedo lograr imprimir eso sobre alguna superficie que tenga un adhesivo, pero que no se vea, porque si eso lo tenías que encolar, como haría sobre la madera, Claro. te va a quedar el pico transparente, un No, no, engrudo más bien. seco. Se ven los pedazos de plasticola. La, Tremendo. la idea es muy buena, creo que se debe poder, seguro se puede. Hay que investigar un poquito, a ver qué logramos. Bueno, escúchame, hagamos esto, hace una hora que estamos hablando. Vamos Epa. a proponer a la gente si quiere hacer algunas preguntas concretas a Frugoni sobre lo que Frugoni puede aportar. Prendete la luz si podés, Fran, porque estás muy en la Dale, oscuridad ahora. dale. Sí, no, acá me dicen, yo los vuelvo locos los luthiers, o sea, soy el terror. Pobre gente, pobre gente. Em, Pregunten lo que quieran, que durante 15 minutos vamos a preguntarle a Fran que nos A ver, aporte ahí se ve. conocimiento. Ahí se ve perfecto. Estás re parecido a Icardi. Gracias. De nada. Me falta la China. Digo, Wanda. Es Bueno, tremendo. Bueno, a ver. Acá alguien pregunta, ¿qué Master Builder del Custom Shop admirás y por qué? O si admirás a alguien. sin dudas, Vince Van Trite es el que más me gusta, por no decir que es el único que me gusta. Es un crack, es el más nuevo de todos, empezó hace poco y pateó el tablero a un nivel obsceno. Es exageradamente mejor que el resto. ¿Ah, sí? Mira vos. En cuanto a relics, ¿no? Digamos, en cuanto a cosas más extrañas, el ruso Yuri Shkursik, no sé cuánto, eh, es más como, tiene más tal vez esa cosa de artesano de los detalles, pero en cuanto a lucir un instrumento nuevo, antiguo, por lejos, de hecho, como te decía, es el único que me gusta, es Vince Van Trite, que es un holandés que arrancó hace 2 años, 3 años, como mucho. Bien. Y después Acá, afuera del Custom Shop, sí. bueno, Carson No, está G, bien. 8 años. La pregunta. eh, Obviamente te preguntan cómo lográs, por ejemplo, el efecto de reliquia en los pickups. Calculo que son secretos de tu boliche, así que no te lo voy a preguntar. Por el momento, a Eh, los 40 me retiro y digo todo. claro, no le podemos preguntar eso porque le llevó años descubrirlo. ¿Qué opinas del diseño Mustang, sobre todo del puente? Mira, eh, todas las offset en algún punto tienen, perdón, offset, digamos, me refiero a las que no son, las guitarras que no son Strato y Tele, porque no todas las que no son Strato y Tele son offset. Eh, Tiene algún defecto de construcción que tal vez por ese habrá sido el motivo que no prosperaron tanto a nivel popularidad. Eh,
que lo ves sobre todo, no sé, como el caso más puntual es el puente de la Jazzmaster, que se le tuvo Claro. que después inventar un artefacto para que te baje. Bueno, Sí, el diseño de la Mustang me gusta, no me parece feo. eh, digamos, es muy similar a la Duosonic en cuanto a... De hecho, durante mucho tiempo compartieron el mismo cuerpo. Eh, pero no le veo nada así que me llame la atención y diga qué ganas de tener uno. claro. Por ejemplo, acá hay una pregunta interesante. Las selletas compensadas para las teles, viste que las que Sí, son las tres, ¿mejoran así. mucho la entonación o es mejor ir por las selletas, las 6 selletas separadas? Es Mejor una es buena un pregunta intermedio. esa. Está buena, está buena. Te da un punto intermedio, siento. Te da, digamos, no tiene la perfección de las 6 selletas, claramente. Ujú. No tiene la rusticidad de las 3 selletas no compensadas. Te da un lugar intermedio. Pero a mí en particular, la Telecaster me gusta que no afine perfecta. Digo, parte para mí del audio característico de la Telecaster es que vos cuando la primera selleta la ubicás para que te afine el si te da un poquito alto y cuando haces que el si te dé bien, el mi te da un poquito bajo. Eso Ah, para mí es parte del audio tele y yo a menos que me lo pidan, no lo negocio. bien. Acá otra pregunta. Es interesante. ¿Qué guitarra o qué modelo de guitarra que disfrutás más de hacer? Eh, Me gusta mucho hacer la Telecustom, no la Telecustom 72, digamos. La que viene La con Custom binding. Telecaster con doble Sí, sí. binding, que acá hay una World Grace que tengo que entregar ahora, Claro. una de esas, me encantan. Me gusta mucho hacer todos los colores blonde, Olympic White, todos los que son de blanco a amarillo, todos los intermedios. Eso te Eh, gusta. Detesto hacer guitarras para zurdos. Tengo que pensar todo 2 veces y Claro. Está todo al revés. no me gusta tanto pensar. Eh, Esta es una pregunta que ya la hicimos al principio, pero te la vuelvo a preguntar porque está acá. ¿Qué tan bien construidas están las guitarras de los 50? Están muy Sabiendo bien. que, sabiendo que eran las primeras. Lo que quizás se refiere a las primeras Fender, ¿no? Son los mangos más cómodos que vas a tocar en tu vida. Si alguna vez probás una, ahí te das cuenta que ese es el gold standard. Ahí está el patrón. De ahí todo Claro, para abajo. No toqué nunca jamás un mango de los 50 que no sea una maravilla. Hay algo ahí que, no solo en el audio, porque te digo, me refiero el al grip. guante, a cómo agarrar el Claro. grip, no hay con qué darle. No sé, mirá que ¿Hiciste paso alguna, todos los días de mi vida tratando de copiarlo y hay algo ahí que no sé qué es. ¿Hiciste alguna vez un Bass Six? No hice ningún Basics todavía. ¿Harías uno? Si te lo piden. Sí, y esto está bueno comentarlo, todos los modelos, digamos, que nunca hice, tienen un tiempo adicional, digamos, de construcción, porque tengo que hacer todo el proceso de los planos, tengo que Claro. hacer el proceso del testeo de los planos, tengo que hacer un prototipo para que funcione. Entonces, si vos me pedís un modelo que nunca hice, tal como una SG, Claro. eh, Yo no creo que te vaya a pedir un SG. no, Lo espero dudo. que no, espero que nadie Lo lo haga, dudo. Lo dudo. espero que Sí. nunca nadie lo haga. Pero sí, no hice nunca un Basics. Si te ofrecen ir a trabajar a la Custom Shop Defender, ¿irías? En su momento sí, tenía muchas ganas, eh, me parecía un buen, de hecho tuve cierto contacto, cierto coqueteo. Eh, Hoy te diría que no, porque me quiero enfocar digamos, en hacer crecer Frugoni, más que Bien, en trabajar para otra marca. Sí, lo que estoy haciendo, como te había dicho antes, es fabricar para otras marcas mucho más chicas, pero digamos desde acá, este, por el momento desde acá,
y, y con una relación mucho más humana, no de empleado-empleador, sino de te encargo guitarras con mi marca, tal cantidad. Lo Claro. estoy haciendo con muy pocas, de hecho con dos nomás. Acá una pregunta interesante. ¿Encontrás diferencias en el audio en dos estratos que es inherentemente iguales, pero que la única diferencia sea el tamaño del headstock? Eh, es que tendría que agarrar la misma guitarra con el mismo pedazo de madera, no existe, es imposible. Claro, es imposible Es, saber. es Pero imposible saber. vos no notás digamos, no notás un cambio tímbrico cuando Fender en el 66 empieza a usar el clavijero grande. Pasa que hace muchos cambios, no solo pasa Claro, al usar el clavijero grande. Cambia el diseño del puente, cambia el material del pickguard, cambian un poco más adelante las clavijas, cambian la marca de los potes, cambian el material de las selletas, con lo cual, ¿a qué le adjudicas ese cambio? totalmente. Eh, yo no creo que, digamos, no, sí que el cambio de masa en cualquier lugar de la guitarra va a cambiar el tono para bien o para mal, eso es cierto. De hecho, no sé si te acordás que vendía en un momento como un cosito que enganchabas al headstock que te Claro, el daba masa, fat finger, algo así. no sé si... Sí, no, tremendo. eh, pero el concepto es válido, digo, nunca lo pondría en mi vida en una guitarra, pero digo, al cambiar la masa y agregarle, vos agarrás una guitarra y la apoyás sobre una mesa y tocas y suena amplificada, suena mucho más fuerte. Claro. Estás cambiando la masa que vibra, entonces bueno, con cada cosita pasa lo mismo. El tema es a qué le adjudicás ese cambio. Sería Ahora, un poco. fíjate vos qué loco, ¿no? Porque Paul Reed Smith hizo exactamente al revés. Las primeras PRS tenían el clavijero más grueso y clavijas súper pesadas, ¿viste? La que venía con la aletita, aquello que. Sí, 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 sí. Y después fue cambiando, usando clavijas cada vez más livianas y le bajó el espesor del clavijero. Sí. Por ejemplo, la McCarthy, que trataba de replicar el audio de los 50, es Mm, totalmente distinta, porque él decía que mientras más liviano era el clavijero, la guitarra tenía mayor sustain. O sea, al revés que el concepto este que estamos hablando. sí. Es todo muy esotérico, ¿no? Las Todo este palas de los tema. 50 eran más finitas que las de los 60 y mucha gente dice que suenan mejor. Sacando de la ecuación el tema Maple y Rosewood, ¿no? Sacando eso de Claro, lado, en general las palas de los 50 van a medir de espesor entre 14 y 14,5 milímetros. Las del 59 al 62, 63 empiezan a medir más o menos 15 milímetros y a partir del 66 empiezan a medir entre 16 y 17. mirá vos, es una diferencia apreciable. Es bastante, sí, es casi un 10%, creo. Ponele. Bueno, te voy a hacer una última pregunta. Dale, Acá preguntan, ¿un mango C, soft V o D? ¿Te lleva a tocar diferente? ¿Cuál preferís y por qué? 100%. Eh, para mí la forma del mango es todo en la guitarra. Eh, te hacen tocar distinto básicamente porque te hacen colocar la mano de otra manera. Claro. En un mango, vamos a poner un extremo, un Hardbee 57. Sí. Harvey, Eh, ese está buenísimo. pero el verdadero, pues vos tocaste una 57 en Guitar Center una vez. Sí, pero ese mango era horrible. La guitarra esa era horrible. Bueno, en general, el hard B no tiene un carajo que ver con el hard B que hacen hoy. Claro. El hard B que vos comprás tanto en Fender como en All Parts como en lo que sea, es una versión amigable del hard B. El hard B verdadero es una punta así, es una pirámide. Y obligatoriamente te hace, por un tema ergonómico, poner la mano distinto. Claro. ¿Entendés? Entonces hay cosas que no vas a poder hacer a menos que tengas una mano gigante o que te van a incomodar. En un mango finito, en forma de C o en forma de D finito, Ujú. perdón, de finito, vas a tener, eh, digamos, los dedos se te van a acomodar de otra manera, con lo cual inevitablemente te vas a tocar distinto. Siempre, como decís vos todo el tiempo, que me parece una de las frases más acertadas que escuché, que es, hagas lo que hagas, siempre vas a sonar a vos. Digo, no solo con la guitarra, sino con y el Sí, ampli, y los sí. pedales y lo que fuera, Es sino inevitable. con la forma del mango pasa lo mismo, vas a seguir sonando a vos, pero te va a hacer tocar a vos de distinta manera dentro de tus
parámetros, Te hago digamos. una última pregunta yo, para Ujú. cerrar. De las maderas disponibles, o sea, todo se puede conseguir pagando Fortunas. fortuna, pero de las maderas que se pueden conseguir de manera lógica, a un precio lógico, acá como para que vos fabriques guitarras. Pongámosle ¿qué sería O lógico? sea, mango, maple y Brazilian, eso yo sé que más o menos se consigue, pero hablando específicamente para los cuerpos. Pero pará, el Brazilian. Brazilian es jodido de conseguir, pero No, bueno, no, y el precio, digo. no, el precio, bueno, ni hablar, pero estamos hablando de Brazilian, Por eso, por eso. qué sé yo. Pero, digamos, hablando de la madera de los cuerpos, por ejemplo, las maderas alternativas al Swan Pash o al Alder, que yo las últimas guitarras de Alder hechas en Argentina que probé eran un Alder bastante pesado y muerto, por decirlo de una manera amable. Ujú. Tuve 2 o 3 guitarras de luthier con cuerpo de Alder en los últimos 2 o 3 años Mm. y no sonaban, no Mira, sonaban. te va a sorprender, no sé si para bien o para mal, pero el Alder que está consiguiendo en Estados Unidos es exactamente igual. No es un tema del que se consigue en Argentina. El Alder es Alder. Si bien acá puede venir o no, otra gama, digo, Claro, en general el Alder donde vos, digamos, tenías pesabas una guitarra que pesaba 7 libras o 6,9 o 7,1 de Alder en un estrato, por ejemplo, hoy es prácticamente imposible de conseguir. Y el Alder, por eso, dada esa situación, que más o menos dentro de la gente que fabrica es conocida, hay un montón de maderas alternativas de muy mm, buena calidad y que cumplen la función que tienen que cumplir. ¿Vos qué usás en ese caso entonces? mira, yo tengo trato de tener siempre como oferta para madera de cuerpos las cuatro únicas variables que uso, que son Alder, Swampage, y después como opción más económica, que siempre no me canso de decirlo, más económico no significa peor, Claro, ni sino que hay menos más, mejor, hay más disponibilidad. sale Eso quiere menos, decir. hay más Claro, disponibilidad o el importador trae más cantidad, el motivo por el que fuere, digo, no le hace peor madera. claro. Que se lo come, que hace al igual que el CNC, hace 5 años haces una guitarra de Okumé y todo el mundo te decía, sos un hijo de puta, cómo vas a usar esa porquería, sucedáneo y todas las demás, Sí. digamos, correspondientes insultos al Okumé. Y hoy lo usan todos. Y la realidad es que que eso sí, a mí siempre me generó un poco que yo ya lo hablé con vos alguna que otra vez, me genera un poco de tristeza, es que si usa Okume un luthier argentino es un chanta o porque no consigue el original y si usa Pume Sur, que lo usa un montón, Claro. o si lo usa el Custom Shop, no, claro, lo usan Hay porque hasta mangos de Okumé que hace sur. debe ser Tremendo. increíble Claro. esa digamos, doble mirada que, bueno, la madera es la misma. Y acá parece que la usamos solo porque no nos queda otra, cuando en realidad es mentira, porque yo tengo Exacto. de Alder y de Swampage siempre, y cuando no tengo voy y busco y consigo. Pero lo que Tenemos, sí, tenemos por perdón. eso, Fran, mirá, tenemos, esto es para la gente, tenemos acá adelante, porque le toque dar un cierre, porque nos vamos al carajo con el tiempo y todo, pero yo me quedaría 50 años hablando con vos. Pero vamos a hacer otra, dentro de un par de semanas vamos a Dale, hacer otra, dale, porque cuando realmente hay quieras, tanto para hablar que no da el tiempo. No, cuando lo que le quieras. quiero decir a la gente, quiero decir alguna apreciación personal para cerrar esto y después te paso la palabra para que vos lo cierres. Acá abajo mío estás viendo a Francisco Frugoni. Está hablando con nosotros. El tipo es respetado a nivel internacional, es una eminencia en conocimiento de instrumentos vintage. No lo digo yo, lo dice gente que sabe mucho. Y los instrumentos que está haciendo son tremendos. Tenemos no sé si la palabra es alegría, tenemos la suerte de que pueda compartir con nosotros, que quiera y que nos quiera contar cosas. Entonces, tenemos que aprovechar estos personajes, por decirlo de una manera, que todavía están a tiempo de poder perder tiempo hablando con nosotros, básicamente, porque probablemente dentro de un No, no, tiempo no va a para tener más nada, tiempo de hablar con nada. para Así que nada. bueno,
Yo voy a cerrar esta entrevista pidiéndole a la gente que, que me mande preguntas a mi Instagram que le preguntaría a Frugoni. Traten de no preguntar pelotudeces, porque hay algunos acá que evidentemente no tienen otra cosa que hacer que preguntar, qué sé yo, qué pensamos del juego de calamar, por ejemplo, uno que preguntó. Yo entiendo que estamos embromando, pero bueno, aprovechemos a Frugoni y preguntémosle cosas serias que nos sirvan a todos. Fran, muchísimas gracias, loco. Te dejo la palabra a vos para que cierres porque realmente chapó. Bueno, primero, gracias por la charla, la pasé muy bien. Siempre ya sabes que hablar con vos es un... Aprendo constantemente. Cada vez que termino con vos hay algo que no sabía que a partir de esta charla ya lo sé, así que gracias. Y quiero, digamos, dejar bien en claro que eso que dijiste a lo último no es ni va a ser jamás así porque, digamos, yo eh, siempre, digamos, todo lo que hice, gran parte se lo debo a, a todo lo que pude hacer con el foro, a toda la bola que me diste en su momento, eh, a toda la ayuda que me diste, a todas las cagadas a pedos que me diste, de que me muestre algo, que me digas cómo te da la cara para mostrarme este desastre. Pero bien, digo, yo esas cosas las valoro mucho más que me digan, ay, qué lindo, y mentira. ¿Entendés? Entonces, eh, nunca considero eso perder el tiempo al revés. Eh, es un placer y cada charla de estas la disfruto mucho y me encanta que compartir esto y poder compartir las cosas que voy aprendiendo, las cosas que voy haciendo y tener tu feedback y el de la gente y poder contestar las preguntas, las que pueda, las que no las sepa la respuesta, no las sabré y por mucho La más, vida amigo, está para aprender, Fran. siempre. Señores, Francisco Frugoni, uno de los mejores haciendo cosas que ya no se consiguen, que son aquellas guitarras. No unos mejores de acá, unos mejores de todos lados. Gracias, Fran. Ariel, mil gracias y hablamos pronto, cuando vos quieras. Sí, señor. Un abrazo grande.